Alguien que conoce de cerca las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica es Juan Sebastián González, quien fue director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental bajo la administración Biden. Bienvenido a Voz News. Gracias por la invitación. Eh, Juan Sebastián, uno de los grandes retos que tiene actualmente Estados Unidos es el combate al narcotráfico. Por años hemos visto estrategias fallidas, tanto la estrategia de mano dura como la vía diplomática han fracasado. Ahora, en su segundo mandato, la administración Trump ha optado por la presión económica a través de aranceles y sanciones. ¿Cómo ve esta estrategia? Bueno, no es, uno tiene que usar como presidente todas las herramientas a su disposición, pero la realidad es que cuando se trata de narcotráfico, la acción más que tiene más impacto es reducir la demanda en los Estados Unidos. La crítica que yo tengo de esta administración es que usando el Pentágono es mucho teatro, pero en realidad no tiene gran impacto y tiene un gasto más grande para el Pentágono. Y el uso de aranceles es una forma de presionar a los vecinos, pero lo que quieren hacer es buscar una forma de colaborar. Pero la realidad es que se tienen que medir las políticas de esta administración en los resultados. Y la realidad es que el fentanilo que está llegando a los Estados Unidos está incrementando y ha incrementado en los primeros meses de la administración Trump. Bueno, hasta ahora por lo menos hemos visto que la estrategia ha parecido dar más resultados. Por ejemplo, en el caso específico de México, ha extraditado a decenas de capos de la droga. El Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a aliados que ayudan a los cárteles a lavar dinero y mantener el financiamiento con diversas estrategias, desde la extorsión y otras que utilizan. Ahora, enfoquémonos un poco específicamente, por ejemplo, en Colombia, en donde tras el asesinato del senador Miguel Uribe, los ojos están puestos ahora mismo. Allá justo se encuentran el subsecretario de Estado, Christopher Landó, el director de la DEA, Terry Cole, los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, y otros funcionarios estadounidenses. Muchos señalan a Petro de estar detrás del magnicidio de Uribe y de tener nexos con el crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted y cómo debería abordar la administración actual la relación con Petro? Bueno, no existen evidencia para vincular directamente al presidente Petro al narcotráfico, pero sí se tiene que criticar que la situación de seguridad del país ha deteriorado bajo su mandato. Bien, yo tengo que criticar la estrategia de paz total, la idea de que vas a negociar con todos los grupos criminales en Colombia a la vez, especialmente cuando, por ejemplo, el Clan del Golfo solo está interesado en el negocio de narcotráfico. Es irreal. No son grupos beligerantes, son grupos criminales a los cuales les tiene que caer la ley encima. Entonces, eso es algo que sí se debe criticar. Pero en cuanto a la relación bilateral, se tiene que reconocer también que la relación entre los Estados Unidos y Colombia va mucho más allá de cualquier presidente americano y colombiano. Y cualquier, por ejemplo, recorte de asistencia que se ha anunciado por parte del Congreso es algo que nos hace daño a nosotros. Esos fondos no se pueden prender y regresar de una vez. Por ejemplo, cambien de gobierno en Colombia. Toma casi un año fiscal para poder volver a reimplementar eso. Entonces, el ejemplo de Samper, nosotros cortamos asistencia durante el gobierno de Samper, dado el escándalo que afectó su gobierno. Nos impactó más a nosotros y tomó mucho más esfuerzo durante el gobierno de Pastrana volver a reiniciar mucha de esa cooperación. Y precisamente hablando de financiamiento, bajo la administración del presidente Biden, Colombia ha sido el país que más recibió ayuda económica por parte del Comité de Apropiaciones. De hecho, recibieron hasta 410 millones de dólares. Ahora el congresista Díaz Balar está proponiendo cortar ese financiamiento hasta en un 50%. ¿Qué le parece esta medida? Es un error, porque la realidad es que la asistencia a Colombia es una que ha sido un ejemplo de bipartidismo en Washington. Desde el inicio de Plan Colombia, que en sus inicios eran el primer año 700 millones de dólares, ha ido bajando mientras la capacidad colombiana ha incrementado. Pero de nuevo, mire, yo voy a ser muy franco, nosotros teníamos muchos desacuerdos con el gobierno de Petro durante nuestro tiempo, pero él fue el que eligieron los colombianos y teníamos que buscar una forma de trabajar con ellos y mantener esa asistencia era algo que avanzaba nuestros propios intereses y no era un premio para el gobierno de Petro. Entonces yo creo que la reelección de Díaz Balart es un poco con una corta visión porque no importa que gane
un candidato o candidata conservadora el próximo año en Colombia, volver a reiniciar esa asistencia toma mucho tiempo y el impacto que tiene sobre la capacidad del ejército y de la policía es una que se va a sentir. En este momento donde Colombia nos necesita más, no hay que importar quién sea el presidente, hay que enfocarse en la cooperación bilateral en áreas de seguridad y es algo que tiene mucho, en el interés de los Estados Unidos y también reconoce que Colombia es, como decía Biden, la piedra maestra de la región, que es algo donde la competencia con China, el tema migratorio, temas de seguridad, de cooperación de defensa, Colombia es el aliado estratégico de los Estados Unidos. En ese sentido, realmente Colombia se ha posicionado en las propias palabras del presidente Petro recientemente como un aliado, pero del régimen de Maduro en Venezuela. De hecho, el presidente Petro ha desafiado a los Estados Unidos ahora que se ha aumentado la recompensa por capturar a Maduro, diciendo que de alguna manera ellos van a apoyar a Maduro y le van a hacer frente. Y en ese sentido quisiera preguntarle cómo fue la relación con la administración Biden, porque el presidente Biden se saludó de mano más de 5 veces con Petro. El mismo Petro que calificó como un menor de edad, como un niño al que había que defender y proteger al sicario del senador Manuel Uribe. El mismo Petro que hace unas semanas atrás le dijo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que a los miembros de Tren de Aragua lo que les hacía falta era que se les diera amor y comprensión. ¿Cómo pudo la administración Biden tener una relación tan amistosa con un exguerrillero comunista como Petro? Bueno, es el presidente que los colombianos eligieron y nosotros tenemos un interés bastante estratégico con Colombia que va mucho más allá, vuelvo a decir, que del presidente Petro. El presidente Biden también se llevaba con Uribe, con Pastrana, con Santos, y es la realidad de que nosotros estamos comprometidos con el pueblo colombiano. Ahora, las palabras de Petro de defender a Maduro, yo lo veo como una reacción a la sugerencia que los Estados Unidos iba a invadir, pero es un error, porque tienes razón. Mira, el trato del presidente Nicolás Maduro a la población venezolana, el impacto humanitario del mal manejo de la economía. Sí, las sanciones americanas han tenido un impacto sobre Venezuela, pero es el mal manejo, el cerrar el espacio democrático la detención arbitraria de enemigos políticos. Eso no se puede defender. Por supuesto, no hay manera de hacerlo. Y solamente una clarificación, la administración Trump no ha dicho en ningún momento que vaya a, de alguna manera, a invadir ningún país latinoamericano. Simple y sencillamente ha autorizado al ejército y dado dirección al ejército de combatir a los cárteles de la droga, que es algo diferente. Ahora, en ese sentido, y hablando de Venezuela precisamente, la administración Biden se mantuvo renovando la licencia de operación de Chevron. Ahora vemos lo mismo por parte de la administración Trump, aunque hablan de que en este caso no habría regalías ni ganancias para Venezuela. Además, se aumenta, como lo mencionamos, la recompensa sobre Maduro a $50 millones, la recompensa más alta de la historia de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, la recompensa yo creo que es señalamiento retórico, porque, y lo de la licencia sí tengo que hacer una clarificación porque no le estarán dando dinero directamente, pero si uno ve la licencia, le están dando 50% de la producción del petróleo de Chevron, se le están dando a Venezuela y eso lo pueden vender ellos. Entonces, decir que no le están dando beneficio directo a Venezuela es un poco ingenuo. Y en la realidad nosotros aprobamos esa licencia porque veíamos que se estaba beneficiando China, queríamos quitar todo ese petróleo del mercado negro y al fin y al cabo lo que le llegaba a Venezuela era menos de cuando ellos vendían todo ese petróleo. Ahora darles a ellos el 50% del petróleo que produce Chevron permite que florezca el mercado negro, permite corrupción y sí le trae beneficio. Entonces yo creo que es un poco ingenuo. Y yo creo que mucho de la retórica, especialmente alrededor de la recompensa con Maduro, es para distraer que se le ha quitado estatus de protección temporal a los venezolanos, que se han metido venezolanos en Secot, en El Salvador, y es para distraer el trato de la diáspora venezolana en los Estados Unidos ha sido abusada, igual que la cubana. Señor González, quisiera preguntarle en ese sentido. Una de las situaciones más polémicas entre la Casa Blanca y Venezuela fueron los indultos otorgados por la administración Biden a los narcosobrinos y sobre todo para Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. ¿En base a qué fueron esos indultos? ¿Por elecciones libres, canje de presos o cómo se justifican estas acciones? Bueno, algunas de las sanciones que levantamos, por ejemplo, la de Rec Malpica, fue algo que nos pidió la oposición. Y hay pruebas de eso. Pero en una negociación
Sí, mira, se soltaron los narcosobrinos, yo diría porque ya habían servido la mayoría de su sentencia y habían dado toda la información que necesitaban y era parte de la negociación que estamos llevando nosotros a cabo. Y yo, mira, desde la perspectiva de Colombia, yo entiendo la frustración con el indulto de Alex Saab desde una perspectiva colombiana, pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad de proteger a todos los americanos y sacamos todos los americanos que estaban en esa prisión, de, 20 de presos venezolanos. Venezuela, ¿no? Hablando de Venezuela, y bueno, por lo menos en el caso de Saab, por ejemplo, nunca quedó claro, porque las elecciones libres nunca ocurrieron en Venezuela. De hecho, sigue denunciándose internacionalmente el fraude electoral del 28 de julio y la anterior administración no hizo nada. Bueno, incluso desde años atrás nunca se han visto elecciones claras. Ha habido muchas irregularidades en las elecciones en Venezuela. ¿Por qué entonces no reaccionó la administración Biden? En este momento, Estados Unidos, tras la liberación de Alex Saab, de los narcosobrinos, no hay mucho que el gobierno de Estados Unidos pueda negociar con el régimen madurista. Bueno, mira, yo diría que mira, el resultado de las elecciones es uno en donde nosotros, el enfoque nuestro sobre negociaciones sí permitió un momento democrático en el país. La victoria de María Corina Machado no hubiera sido posible sin el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo internacional que nosotros brindamos, la aparición de Bueno, en Mundo González. realidad no ha habido una victoria, perdón, de María Corina Machado porque se le inhabilitó. El Entiendo, pero Mundo no González hubiera tuvo que posible. salir del país, Pero no ha habido una transferencia de ni poder. ese momento electoral, especialmente el 28 de julio, no se hubiera llevado a cabo. Y todo el mundo, la comunidad internacional, desde izquierda, centro a derecha, salió a criticar a Maduro por robarse las elecciones. Eso es algo que no hubiera pasado. Pero la realidad aquí es que uno tiene que reconocer que imponer sanciones, y tenemos mucha experiencia de esto en los Estados Unidos, cambia el comportamiento, pero nunca cambiará el régimen. Y regresar a una política de presión máxima no va a hacer nada excepto castigar al pueblo venezolano. Y la ruta es una Señor donde González, ¿cree usted que de alguna manera Maduro logró burlarse de los Estados Unidos? Porque él consiguió a las personas que más le importaban, sus narcosobrinos, Alex Saab, que ahora se convirtió en ministro precisamente de Maduro. ¿De alguna manera logró Maduro burlar a los Estados Unidos? terminó mucho más débil después de esas elecciones, quedó mucho más aislado y nosotros sacamos a todos los americanos que estaban en las prisiones y conseguimos a un señor Fat Leonard que para nosotros era mucho más valoroso. Entonces, desde la perspectiva de los Estados Unidos, era un intercambio que sí tenía mucho sentido. Y En la ahora, última semana de la administración Biden levantaron también las sanciones en contra de Francisco de Agostino, un reconocido empresario venezolano vinculado también al régimen de Venezuela que pasó 3 años sancionado. ¿A qué se debió esta decisión? esas decisiones son unas donde el individuo puede contratar un abogado y ellos pueden hacer un caso y si ganan el caso, pues a veces se levantan las sanciones, pero eso toma a veces 6 años. Y eso es cuando ellos pueden comprobar que tal vez no hubo suficiente pruebas para sancionar a un individuo. Y esa es yo creo que la razón por la que se levantó esa sanción. Rápidamente, y antes de que se nos termine el tiempo, importantísimo tocar el tema de Cuba. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones a visas de funcionarios que han apoyado a la dictadura cubana. ¿Qué le parece esta medida y por qué la administración Biden fue tan suave con una dictadura que ha ocasionado que generaciones enteras se mueran sin volver a abrazar a sus seres queridos? Bueno, yo creo que suspender visas tiene mucho sentido, pero si uno ve la política de nosotros, era casi lo mismo que hizo Trump. Lo único que nosotros cambiamos es permitimos que los cubanos en Miami puedan mandar remesas a sus familiares. Eso no es algo que ayuda a Cuba. Creamos un espacio para que grupos, no individuos, para que grupos con propósito pudiesen viajar para hacer intercambios y promover valores de derechos humanos, democracia, grupos como iglesias, para poder ir. Pero en gran parte las sanciones que se han impuesto no se cambiaron. Entonces yo creo que es pura retórica decir que nosotros fuimos tan fácil con el régimen cubano. Bueno, hablando, por ejemplo, y que usted también fue parte de esta administración, de la administración del presidente Obama en su último día de gobierno, quitó el beneficio de pies secos, pies mojados para los cubanos en su último día de gobierno. Tanto el expresidente Obama como el expresidente Biden siempre tuvieron una cercanía con el régimen castrista que es difícil de entender después de todo lo que han sucedido los cubanos. Quisiera preguntarle rápidamente y en 30 segundos, si pudiera regresar el tiempo y pudiese cambiar algunas de las decisiones que tomó la administración Biden respecto a América Latina, ¿cambiaría algo y qué sería? No, porque la realidad es,
Biden nunca tuvo una relación con el régimen castrista. De hecho, él estaba mucho más alineado con el entonces senador Bob Menéndez en esa política y nosotros, si uno se da cuenta, mantuvimos esas sanciones. La gran diferencia, yo creo que hoy en día esta administración está llevando la política de los Estados Unidos hacia la dirección de la Guerra Fría y eso es algo que no nos ha ayudado en el pasado. El uso de nosotros deportar a ciudadanos americanos solo por ser latinos de este país, usar sanciones en contra de sus amigos para tratar de intimidarlos en cooperar, eso es algo que no demuestra que nosotros respetamos y colaboramos con nuestros compañeros. Entonces yo creo que el contraste es uno que es bastante amplio y es uno en donde la administración Biden ha hecho mucho más por la región que la administración Trump. Creo que uno de los graves problemas y flagelos que enfrentan los hispanos y que han enfrentado por años es el tráfico precisamente de personas a manos de bandas criminales, de los cárteles de la droga. Eso ha sido uno de los grandes logros en estos meses que los hispanos de alguna manera agradecen, ¿no? Lo que se ha logrado en la frontera precisamente de impedir este tráfico de personas. La lucha contra los cárteles es sumamente compleja, pero siempre es muy interesante escuchar el punto de vista de alguien como usted que también le tocó. Los venezolanos que estuvieron en Secos y ellos están agradecidos por la política militar. Bueno, definitivamente yo creo que hay que preguntarle no solamente a ellos, sino precisamente creo que es importante preguntarle a los millones de venezolanos que fueron expulsados, que salieron de Venezuela. No respeta gente que no es de la Anglo y ellos quieren deportar a latinos. En ese sentido, creo que esa es su opinión, sin embargo... Es la realidad, esos son los hechos. La mayoría de los emigrantes que están siendo mandados desde terceros países son los venezolanos. Entonces, cuando uno ve eso, mira, uno puede combatir el narcotráfico, señor González, el tráfico de personas, ¿cómo podría usted y violar los derechos humanos de los venezolanos que vinieron aquí huyendo. Quisiera en ese sentido preguntarle primero por qué esos millones de venezolanos o de personas lograron entrar a los Estados Unidos por la frontera sin supervisión alguna, muchos de ellos miembros de Tren de Aragua. Muchos de ellos personas que han matado y decapitado a ciudadanos estadounidenses y ciudadanos legales. Muchos de ellos que la gente que emigró bien y legalmente venían huyendo precisamente de la persecución de esas personas. ¿Por qué la administración Biden no cumplió con lo más fundamental que era proteger su territorio, la soberanía de este país y su frontera? Y creo que parte de lo que estamos viendo ahorita es consecuencia precisamente de todos esos millones de personas que entraron a este país, muchos de ellos malos que no deberían haber entrado en primer lugar. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para compartir su punto de vista, su experiencia, pero creo que es importante ver las cifras. Y hoy por hoy Estados Unidos tiene una frontera más segura. Hoy por hoy muchas ciudades de Estados Unidos está disminuyendo la tasa de criminalidad y eso es algo que los ciudadanos estadounidenses agradecen. Queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Siempre importante escuchar todos los puntos de vista, pero es importante, los datos están ahí y son importantes compartirlos. Gracias por estar con nosotros.